Muy bien, el título de esta ocasión, del título de nuestra reflexión es Tres deseos. Primera de Juan 2:17, vamos a darle lectura a nuestra cita. Dice lo siguiente el texto, versículo 17 dice, y el mundo y sus deseos pasan. En cambio, dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que bueno, ténganlo por ahí a la mano este texto y vamos a ir descubriendo qué quiere decirnos Dios cuando nos dice aquí, el mundo y sus deseos pasan, pero dice todo aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo creo que todos alguna vez leímos, hemos escuchado, vimos alguna película acerca de la lámpara mágica, ¿se acuerdan? De esa historia. Eh, Esta historia nos hablaba de una lámpara, precisamente, eh, que al frotarla, ¿se acuerdan qué pasaba? Salía un genio por ahí de dentro de la lámpara y aquel que tenía la fortuna, ¿no? De hacer esto, pues aquel genio le concedía tres deseos, ¿sí? Entonces, era una oportunidad, pues, única, ¿no? En la vida. Y bueno, la persona que, que tenía ese privilegio, pues tenía que pensar muy bien eh, en qué iba como a gastar, ¿no? Sus tres deseos, o qué quería, ¿no? Realmente. Eh, no sé si ustedes tuvieran la oportunidad de algo así, obviamente esto es un cuento, ¿no? Pero si tuviéramos esa oportunidad de que alguien nos dijera, tienes tres deseos, ¿sí? Te voy a cumplir tres deseos. En qué pensaríamos o qué pediríamos? ¿Sí? No sé si alguna vez lo pensaron, por ejemplo, cuando leían estas historias o veían alguna película acerca de esto, pensaban, "Ah, yo hubiera pedido esto, ¿sí? O yo quisiera esto, si tuviera esa oportunidad." Yo creo que a lo mejor alguna vez hemos pensado en eso, ¿no? Y a lo mejor se nos ocurre que podríamos pedir, no sé, dinero, a lo mejor ser ricos o tener una casa, una mansión, o viajar o conocer ciertos lugares, o no sé, ¿sí? Generalmente pensamos en ese tipo de cosas, ¿no? Y por ahí, se dice que cuando pasa una estrella fugaz, si usted la ve, tiene que pedir un deseo, ¿no? Es por ahí una tradición. Acostumbramos, por ejemplo, pedir deseos, por ejemplo, en los cumpleaños, ¿se acuerdan? Soplan las velas del pastel. Cuando soplan una flor de diente de león, también se acuerdan de estas florecitas y se pide un deseo antes de soplarle, ¿no? Eh, pero bueno, esas son tradiciones, ¿verdad? Que tenemos. Por ejemplo, ahora que estamos iniciando un año nuevo, yo creo que todos deseamos cosas, ¿no? Cuando comenzó este año, trazamos metas, teníamos expectativas, proyectos, planes, cosas que quisiéramos pues, que se cumplieran en nuestra vida. Probablemente se lo pedimos a Dios, ¿no? Decir, Dios, este año quiero hacer esto, quiero lograr esto, quisiera que me ayudaras con esto, me dieras esto, otro. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí en Santiago, capítulo 4 versículo 3. Santiago 4:3. ¿Quieres que lo leáis ahí? Y adelante, 4:3 dices, 4:3 de Santiago. pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ok. Eh, Aquí nos dice Dios que muchas cosas de las que nosotros le pedimos,
nunca llegan. No sé si alguna vez les ha pasado. Nosotros le pedimos algo a Dios, pero nunca nos lo concede. Y a veces pensamos que Dios es malo, o que no nos escucha, o que no nos toma en cuenta, que no nos quiere. Pero aquí Dios nos da una razón por la que Él muchas veces no nos concede nuestros deseos, ¿sí? O no nos cumple nuestros deseos. Dice, dice que muchas cosas que pedimos no las recibimos porque pedimos mal. Y a veces podemos decir, bueno, entonces, ¿cómo podré pedir bien? A veces creemos que hay como una fórmula, ¿no? Una fórmula mágica para obtener algo de Dios. No se trata de esto, sino que dice aquí, cuando dice que pedimos mal, ahí aclara, ¿no? A qué se refiere? Dice, porque, dice, pensamos o pedimos o deseamos egoístamente, dice, para, vuestros deleites, dice. ¿Qué les parece? Pues es decir, para nada más para mis gustos, ¿no? Para mis deleites, ¿sí? Y es algo triste lo que dice aquí. Entonces, muchas cosas que nunca recibimos de parte de Dios es porque lo hacemos egoístamente. Y ahorita les decía, no, si tuviéramos esa lámpara mágica, si se imaginan qué pediríamos, este, no sé si les digo si alguna vez lo han pensado, ¿no? ¿Qué pedirían? ¿Un carro nuevo? Ferrari, o ser, no sé, tener un puesto elevado por en la política o en su empresa, no sé. Pero si se fijan, son cosas como que muy egoístas, ¿no? De nuestra parte. Entonces, muchas cosas de esas nunca se cumplen en la vida, ¿sí? Porque dices, "No lo voy a dar porque pues, es una petición muy egoísta, ¿no? De tu parte. Y esa es la realidad de las cosas. Eh, Vamos a, en esta ocasión, como dice el título de nuestra reflexión de esta noche, vamos a analizar tres deseos, ¿sí? De algunos personajes bíblicos. Por ejemplo, uno que tuvo esa oportunidad así parecida a la del genio de la lámpara, fue Salomón, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Pídeme lo que quieras, le dijo, cuando comenzó su reinado. ¿Recuerdan? Dijo, pídeme lo que quieras. ¿Se imaginan que Dios nos dijera eso? Pídeme lo que quieras, yo te lo voy a conceder lo que sea. Dios le concedió eso que pedía y mucho más. Y Dios dijo la razón, ¿sí? Le dijo, te voy a dar eso y mucho más porque no pediste, como dice aquí en Santiago, le dijo Dios, no pediste de manera egoísta. No pediste, dice, derrotar a tus enemigos, no pediste ser rico, no pediste, o sea, cosas que para él, ¿no? O sea, de manera egoísta, y a Dios eso le pareció bien, por eso esa oración Dios se la contestó y dijo, Dios, y ahí te va el pilón, ¿sí? O sea, le dio mucho más. Entonces, aquí vemos por qué muchas veces no recibimos respuesta, ¿no? A ese tipo de peticiones. Vamos a estudiar un poquito acerca de esos tres deseos, ¿sale? Vamos al libro de Éxodo, al capítulo 33, ahí casi al final del libro. En Éxodo, capítulo 33. Y vamos a darle lectura ahí el versículo 18, Éxodo 33, 18. Aquí nos relata un deseo ¿de qué personaje dice ahí? De Moisés. ¿Cuál era su deseo? Fíjense bien lo que le pidió a Dios. En una ocasión le dijo, te ruego que me muestres tu gloria, le dijo a Dios. Muéstrame tu gloria. Quiero verte, le dijo a Dios. ¿Se imaginan esa petición? A lo mejor podríamos pensar que fue un poco arriesgada, ¿no? Un poco aventurada la petición de Moisés al decirle, yo quiero verte, quiero conocerte. Este, Probablemente a lo mejor podríamos pensar, no, yo no me atrevería a decirle eso.
quiero verte. Aunque tenemos ganas de verlo a Dios, pero sabemos, por ejemplo, que como seres humanos no soportaríamos que su presencia, ¿no? Moisés le dijo, yo quiero verte, quiero que me muestres tu gloria. Y podríamos pensar que Dios le dijo, no, pues eso es imposible, Moisés, no se puede hacer eso. Si me muestro ante ti a morir. Vamos a ver qué sigue diciendo por ahí. Adelante dice, y el Señor le respondió, fíjense bien. Podríamos pensar que Dios le dijo, no, estás loco, Moisés. Pero miren, le dijo Dios, le dijo, mira, haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré mi nombre ante ti y tendré misericordia de quien yo quiera y seré clemente con quien yo quiera, mas no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Le dijo, y le dijo, hay aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Cuando pase mi gloria, o sea, cuando pase Él, dice, o cuando se muestre ahí Dios, dice, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después, dice, apartaré mi mano, se lo estaba protegiendo por ahí, dice, luego te voy a dejar ver, le dijo, ¿qué le dijo? Mi espalda, pero no mi rostro. No porque Dios no quisiera, ¿no? Pero le dijo, no puede, no es posible que sobrevivas, ¿no? Sería lo último que hicieras, le dijo a Moisés, pero vas a ver mi espalda, le dijo. ¿Por qué Dios le concedió esto? Porque dijo, voy a tener misericordia de ti, o sea, te voy a dar chance. ¿Por qué Dios le concedió esto? Podríamos pensar que fuera así muy presuntuoso Moisés, ¿no? Decirle, déjame verte, ¿sí? Miren lo que nos dice por aquí en mensajes selectos. Dice, muchos no disciernen, o sea, no nos damos cuenta de las maravillas que encierra la ley de Dios, ¿sí? Dice, no han contemplado lo que le fue revelado a Moisés cuando pidió, muéstrame tu gloria. Dios le reveló a Moisés, ¿qué dice ahí? Su carácter. No pudo ver su rostro, ya vimos, incluso dice, bueno, alcanzó a ver sus espaldas, su figura, podríamos decir, este, pero cuando Moisés le pidió ver su gloria, ¿sí? Moisés no se estaba refiriendo tanto a verlo así físicamente, como a veces podemos pensar, ¿sí? Moisés quería conocer a Dios eh, de una manera que al menos para él nunca había sido posible, ¿sí? O sea, él quería conocer más y más a Dios cada vez más y quería verlo así en toda su gloria, o sea, conocerlo al 100%, podríamos decir. Eh, entonces dice aquí que Dios le mostró, ¿qué dice aquí? Su carácter. Y aquí hay algo interesante. Nosotros tenemos ese privilegio también de conocer su carácter, de ver su gloria. No sé si alguna vez usted quiso ver a Dios, o alguna vez dice, ay, yo quisiera ver a Dios. No es posible en nuestra condición, ¿sí? Pero eso no nos limita, ¿sí? A conocerle y a conocerle de una forma que usted nunca ha imaginado. ¿Cómo lo podemos conocer? Dice aquí, a través de de su ley, de su palabra. Y a veces es algo que tampoco valoramos, el tener su palabra. Ahí la tenemos por ahí empolvadita, guardadita. A veces la tomo cada sábado, ¿sí? Y ya de ahí no pasa. Pero, dice Dios, no nos damos cuenta de lo que tenemos ahí, de lo que está ahí en aquel librero, ¿sí? Dicen, y de esa manera, como no valoramos, no nos damos cuenta del valor o del tesoro que tenemos por ahí,
Dice, nunca han contemplado que lo que le fue revelado a Moisés. Es decir, que ustedes y yo podríamos que ver lo mismo que vio Moisés, ¿sí? Experimentar lo mismo que experimentó Moisés, ¿sí? Conocer a Dios, conocer su carácter. Que usted lo pueda conocer de una manera que a lo mejor nadie más lo conozca ahí a sus alrededores, ¿sí? O en su ciudad. Lamentablemente, este deseo, por ejemplo, este deseo grande que tenía Moisés, ¿sí? De ver la gloria de Dios, es algo que a lo mejor a mí no me llama mucho la atención, desgraciadamente. Es decir, a lo mejor nunca se me ha ocurrido pedirle eso a Dios. No se me ocurre pedirle el Ferrari o el trabajo o o el dinero o el viaje o esto y lo otro, menos menos este tipo de cosas. Porque decimos, no, pues eso para qué, ¿no? Yo necesito esto, lo otro, quisiera mejorar en esto en mi vida, quiero esto, lo otro, pero nunca ver su gloria. A lo mejor nunca me ha pasado por aquí, que no es algo que yo desee, ¿sí? Así que este es el primer deseo que estamos aquí analizando. Ojalá que si nunca me ha dado curiosidad por esto, pues de hoy en adelante pueda surgir en nuestro corazón el poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Qué les parece? Es un buen deseo, ¿no? Por ejemplo, para este año que estamos comenzando, poderle decir, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero este año ver tu gloria. Quiero conocerte así como te conoció Moisés. Miren, lo que nos dice por aquí en este devocional, Cada día con Dios, la señora Elena White dice, Moisés tuvo una relación de qué tipo con Dios, dice, viviente, o sea, algo real, ¿sí? Una experiencia real con Dios. Y su petición más ferviente, o sea, la petición más, su deseo más grande que él tuvo, fue cuál dice ahí, ver la gloria de Dios. Y le dijo, muéstrame tu gloria. Esa fue su petición, dice, y el Señor no lo reprendió por ello, como podríamos imaginarnos que Dios le hubiera dicho, no, estás loco, Moisés, o sea, ¿cómo se te ocurre pedirme eso? Dice, no fue presuntuoso al tratar de saber más acerca de Dios y de su gloria. O sea, él tenía ese deseo, ¿sí? De conocer a Dios. No era, como podríamos pensar, no era morbo de ver cómo es Dios, ¿sí? O sea, de ver su rostro, sus ojos, su figura, ¿no? No era en lo que pensó Moisés cuando pidió esto. A veces pensamos eso, ¿no? Porque eh, cuando leemos así de manera muy superficial, pues parece que eso fue, ¿no? Dice, no fue presuntuoso. Por el contrario, dice aquí, vemos a este hombre de fe vigorosa oculto en la hendidura de la roca, o sea, él se ocultó, o sea, no dijo, a ver, ahí va de curioso, a ver si alcanzó a ver algo. Se ocultó, ¿sí? Dice, y la mano de Dios puesta sobre él, o sea, Dios, él no hizo nada por ver de más, ¿sí? Dice, y entonces Dios le mostró su gloria. ¿Se imaginan qué privilegio, ¿no? Y es algo que según lo que estamos viendo aquí, tenemos acceso. O sea, Dios nos puede mostrar lo mismo, nos puede revelar su gloria. Eh, Aquí ya depende qué tanto deseo yo eso, ¿sí? O si no es algo que me atraiga, o sea, decimos, ¿para qué quiero ver la gloria de Dios? Entonces, pues no, nunca va a suceder. Pero si es algo que deseo de corazón, ¿sí? Como lo hizo Moisés, es algo que puede suceder en nuestra vida. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué dice aquí en Deuteronomio, capítulo 34, más adelante. Deuteronomio 34:10. Deuteronomio 34:10. Miren lo que dice Dios acerca de Moisés. Dice, nunca más surgió en Israel
un profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara. Y a lo mejor decimos, bueno, no, que no podemos ver a Dios cara a cara. Es una figura aquí, ¿sí? O sea, es una expresión figurada, ¿sí? Cuando dice cara a cara quiere decir que Dios no le ocultaba nada a él. O sea, Dios se reveló a él tal cual era, ¿sí? No en persona porque ya vimos que no se puede en nuestra condición humana, ¿sí? Pero dice, nunca más hubo otro profeta de este tipo, ¿no? Con la calidad que tuvo Moisés, dice, con quien el Señor tratara con esa, ¿cómo podríamos decir? Familiaridad, ¿sí? Cara a cara. ¿Qué les parece? Y nos dice por ahí el comentario bíblico, dice, ningún otro ser humano había tenido una relación más íntima con Jehová, al menos hasta ese momento. Nadie en toda la historia. ¿Les gustaría ser el siguiente? Ojalá que tuviéramos ese deseo, ¿no? Nosotros de tener una relación tal con nuestro Dios, que ese pueda ser uno de nuestros mayores deseos en la vida, o este año a lo mejor. Vamos a ver aquí otro personaje en el libro de los Salmos, así que ya se imaginarán de quién vamos a hablar, de David, ¿sí? ¿Cuál era el deseo de David? Vamos a ver qué nos dice el Salmo 27. Voy a pedir a alguien que nos ayude a leerlo, por favor. Salmo 27, 4. ¿Qué deseaba David? Un palacio, dinero, un carro. ¿Qué desearía David? Salmo 27, 4. ¿Alguien lo tiene por ahí? Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ok, ¿qué les parece el deseo que tenía David? Muchas gracias. ¿Qué les parece? Podríamos decir, qué loco David, ¿no? O sea, su más grande deseo, dice, habitar en la casa de Dios, en la iglesia, podríamos decir, o traducirlo así, ¿no? Estar en la iglesia cada sábado, o miércoles, viernes y sábado, cada cuando, dice ahí, todos los días de su vida. Se volvió loco David, ¿qué le pasó? Dice, para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. A lo mejor sí se nos hace algo loco, ¿no? Porque podemos decir, no, pues yo no haría eso. Es una locura lo que está pidiendo David, estar todos los días ahí en la iglesia. Uy, sí, a veces no aguantamos, ¿no? Una hora en la iglesia, una predicación, se nos hace aburrido, nos da sueño, no sé. Mucho menos vamos a querer estar ahí todos los días, ¿sí? Si a lo mejor se me hace pesado estar en la iglesia el sábado nada más, ¿sí? Que de loco voy a pedir estar ahí todos los días, ¿no? Podríamos pensar. Bueno, David, a lo mejor estaba loco. David quería estar ahí todos los días de su vida. Así que bueno, ojalá que todos estuviéramos locos como David. Eh, Miren lo que nos dice por aquí en el libro de la educación. Dice, la palabra de Dios fue su maestro. ¿Maestro de quién? De David. David dijo en una ocasión, dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia y mi corazón incliné para cumplir tus estatutos. Sí, o sea, él se esforzó. Nosotros sabemos que cometió muchos errores, ¿no? Y hace poquito hablamos de eso también. Eh, Tuvo caídas, tuvo, ¿cómo puedo decir? Derrotas, ¿no? Espirituales. Entonces podríamos decir, ay, no, como si él cometió muchos errores, pecó, ofendió a Dios, ¿por qué decía que inclinó o se inclinó, dice, o inclinó su corazón a cumplir sus estatutos?
Quiere decir que él se esforzó, ¿sí? Con todo su corazón, porque por permanecer cerca de Dios. Como a muchos de nosotros nos pasa que a veces nos descuidamos y nos alejamos de Dios, caemos, le ofendemos, le fallamos, pero dice aquí que su inclinación era hacia qué, hacia lo bueno, hacia cumplir, dice la ley de Dios. No dice que era un ser perfecto, ¿sí? Entonces, ojalá que nosotros también experimentáramos eso, ¿sí? Que nuestras tendencias, nuestra inclinación fuera hacia, ¿qué dice aquí? Hacia cumplir la ley de Dios. Y dice aquí, fíjense, eso indujo a Dios, o sea, esa forma de ser de David, indujo a Dios a decir de él, dice cuando lo llamó a ocupar el trono. ¿Qué dijo de él? Dijo que era un varón, una persona, un hombre, conforme al corazón de Dios. Y esta frase como que choca mucho con nosotros porque como le sabemos cosas a David, decimos, ¿cómo va a ser un hombre conforme al corazón de Dios? El que Dios exprese así de alguien no tiene que ver con su perfección, así como nosotros la vemos, ¿sí? Que nosotros, para nosotros alguien perfecto, pues es alguien que no comete errores, ¿sí? Para Dios alguien perfecto es alguien que tiene este pensamiento como el de David, ¿sí? Esa inclinación, esa tendencia hacia, hacia guardar su ley, ¿sí? Y este deseo que él tenía, dice, de estar cerca de Dios, o sea, dijo, si pudiera me iba a vivir ahí, al templo, a la iglesia, para estar ahí cerca, cerquita de Dios, ¿sí? Ese deseo que él tenía, a lo mejor a nosotros nos puede parecer algo exagerado por parte de él, porque pues yo soy más, a lo mejor más inclinado a que, pues, estar lejos de Dios. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entre David y a lo mejor alguno de nosotros, ¿sí? Pero en la medida que nosotros somos más inclinados a lo bueno, hacia Dios y hacia su ley, este tipo de deseos, ¿sí? Aparecen en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿sí? El acercarme más a Dios, el estudiar su palabra, el conocerle más, como quería Moisés, ¿sí? Y eso es algo natural, o sea, David no estaba haciendo aquí hipócrita ni quería apantallarnos, ¿verdad? Decimos, él lo decía de corazón. Ojalá que esto también pudiera nacer en nosotros, ¿sí? Ese deseo de permanecer como cerca a Dios cada sábado, ¿no? O sea, cada día de nuestra vida. Y a lo mejor eso es algo que hasta ahorita no lo he sentido, o sea, no he sentido esa necesidad de él, de estar cerca de Dios. Y por eso pues tenemos un montón de problemas, ¿no? Y por eso somos tan diferentes de David, ¿sí? Eh, Así que bueno, ¿qué les parece este gran deseo que tenía David? Si tuviéramos la oportunidad de pedir esos tres deseos, ¿estarían estos deseos ahí en nuestra mente? Si alguien me dijera, te voy a cumplir tres deseos, que yo dijera, ay, pues quiero ver la gloria de Dios, quiero estar en su presencia todos los días de mi vida. A lo mejor no, jamás pensaríamos en eso, pensaríamos en cosas más vanas, ¿verdad? Vamos a ver qué pidió este personaje que está por aquí en Segunda de Reyes 2:9. Vamos a pedirle a alguien también que nos ayude a leerlo. Segunda de Reyes 2:9. Vamos a ver de quién se trata. Capítulo 2 de Segunda de Reyes, versículo 9. 2:9. ¿Alguien lo tiene? Segunda de Reyes 2:9. Si alguien gusta dar lectura.
No, por aquí. Segunda de Reyes 2:9 dice, Dos ¿sí está nueve, ahí? sí, sí, por favor, adelante. Mira, dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ok, ¿Sí está bien? muchas gracias. Sí, sí, gracias. ¿Qué les parece este deseo de quién fue aquí? Eliseo, ¿sí? Dice que por ahí iba con Elías, llegaron a un lugar donde Dios les había señalado, ¿se acuerdan? Porque Elías iba a ser trasladado al cielo. Eh, Le dijo Elías a Eliseo, le dijo, pide lo que quieras que yo te dé, algo que haga por ti, lo que tú quieras. Uy, ¿qué hubieran pedido ustedes? Pues déjame la llave de tu camioneta, hubiera dicho, ¿no? O, pues déjame, la cuenta del banco, algo, como una herencia, ¿no? Por parte de Elías. ¿Qué hubieran pedido ustedes? Pues su ropa, su chamarra, no sé, algo. Les digo, generalmente cuando pensamos en este tipo de detalles, ¿no? De deseos, de que algo se cumpla en nuestra vida, generalmente pensamos en cosas materiales, que vamos a andar pensando en cosas espirituales. Moisés, David y aquí nos dieron un gran ejemplo, ¿no? De lo que deseaban grandemente en su corazón. Y Dios les dio eso y mucho más, ¿sí? Elías también tiene esa oportunidad aquí por parte perdón, Eliseo, por parte de Elías dice, le dijo, pide lo que quieras. Y Eliseo no pensó en cosas terrenales, como cualquiera de nosotros a lo mejor hubiéramos pensado, ¿no? Le dijo, yo quiero y te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Es decir, Eliseo sabía y veía, y se daba cuenta que Elías tenía el espíritu de quién? De Dios sobre él. O sea, era un hombre lleno del espíritu de Dios. Y aquí hay algo interesante de Eliseo. Eliseo no dijo, yo quisiera, pues, que ese espíritu también, o sea, el espíritu de Dios que mora en ti, también mora en mí. Eso era como que ya mucho pedir, ¿no? O sea, ya el pedir algo espiritual, pues que ese espíritu también mora en mí. Eliseo se atrevió a más todavía. Dice, te ruego que una doble porción de ese espíritu, dice, venga sobre mí. O sea, él no dijo que el espíritu de Dios venga, dijo, quiero el doble, ¿sí? Este, algo que sin duda sorprendió, ¿no? A Elías. Y fíjense lo que le respondió, le dijo Elías, me estás pidiendo algo que muy, muy complicado. Probablemente Elías dijo, pues voy a pedir otra cosa, ¿no? Más fácil. Me estás pidiendo algo muy difícil. Pero, dice, si me ves cuando yo sea quitado de ti, te será hecho. Y si no, no. Y bueno, ustedes conocen el resto de la historia, ¿no? Elías, es llevado al cielo y el Espíritu de Dios, obviamente, que lo puso también sobre y moró con Eliseo. Y fue un profeta, podemos decir que el doble, ¿no? De, de poderoso que, que Elías, ¿sí? Eh, de hecho, el trabajo, el ministerio de Elías duró muy poquito tiempo, fue corto, ¿sí? Eliseo tuvo más oportunidad, más tiempo de demostrar eh, a Dios, al pueblo, ¿sí? Y lo que Dios quería de ellos también. Así que le fue dado, ¿sí? Se le concedió. Miren lo que nos dice por aquí en Profetas y Reyes, también, el capítulo 17, dice, Eliseo no solicitó honores mundanales. A lo mejor si se me hace esa oferta a mí, pues yo pido cosas más mundanales, como dice aquí, ¿no? Más de aquí de nosotros, de la tierra. Dice, no solicitó que
ningún puesto elevado entre los grandes de la tierra. Dijo, ay, pues me vas a dar lo que yo quiera, pues quiero ser rey, pudo haber dicho. Yo lo pude haber dicho también, o usted, ¿sí? Dice, lo que él anhelaba era, dice, una gran medida del Espíritu de Dios que se le había otorgado, dice, tan liberalmente al que estaba a punto de ser honrado por la traslación, o sea, el que estaba a punto de ser llevado al cielo. O sea, él dijo, yo quiero eso y el doble, dijo, lo que él tenía, ¿no? Sabía que nada que no fuese el Espíritu de Dios que había descansado sobre Elías podría hacerle idóneo para ocupar en Israel el lugar al cual Dios le había llamado. Es decir, Eliseo sabía que él era el sucesor de Elías, ¿sí? Por eso Dios lo llamó. O sea, Dios lo llamó para que fuera el, el sustituto de Elías. Entonces, Eliseo se dio cuenta del paquetote que tenía, ¿sí? O sea, no era algo que él buscara, o sea, él no dijo, ay, pues yo quiero ser profeta también. Como a veces buscamos nosotros, ¿no? Ese tipo de cosas. Ay, yo quiero ser anciano, quiero ser director de esto, quiero serlo. Por honores, dice aquí, honores mundanales. O sea, del hecho de ser reconocido, de que me aplaudan, de que me vean, que me admiren. Pero esto no lo deseaba Eliseo. Dios lo escogió, o sea, él no pidió ser profeta. Dios lo escogió y dijo, bueno, pues ya estoy aquí, ya acepté, necesito que, necesito el Espíritu de Dios. Y no solamente eso, digo, quiero el doble, ¿sí? Si no, no voy a que, no puedo con esto, con este cargo, con lo que Dios me está pidiendo. Ahora, Dios nos ha escogido a todos para algo. Probablemente no te escogió para ser rey, ni para ser profeta, ni para ser a lo mejor algún anciano, pastor o director de algo, ¿sí? Pero Dios te escogió para algo especial. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto creo yo que necesito de Dios para cumplir mi misión aquí en la tierra? Para cumplir ese trabajo que Dios, por el que Dios me llamó un día. O creo que lo puedo hacer fácil, ¿sí? Porque digo, no, pues yo tengo la habilidad, yo soy inteligente, estoy estudiado, estoy preparado para esto. Eliseo se sentía indigno, se sentía incapaz, al menos sin la ayuda de quién, de Dios. Ojalá que nosotros sintiésemos también esa necesidad, ese deseo, ¿sí? Como les decía ahorita, para cumplir, pues, la tarea que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Pero todos ellos, estos tres personajes, se dieron cuenta de que sin Dios, que, como dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Ellos sentían esa gran necesidad de Dios, querían conocerlo, querían estar cerca de Él, ¿sí? Y querían que el Espíritu de Dios viviera en ellos. Ahora que comenzamos el año, no sé si alguno de nosotros le pedimos algo a Dios en este sentido, o sea, en el terreno espiritual. O nuestras únicas peticiones y anhelos y proyectos fueron terrenales. Dios, ayúdame ahora sí este año a comprar mi carro, a comprar mi casa, a hacer esto, a mejorar mi trabajo, a que me asciendan, a que me paguen más, no sé, cosas de aquí, ¿no? Ojalá y si fue así, bueno, ojalá que lo replanteemos y decir, bueno, hay cosas más importantes que eso, ¿no? Dios me puede dar eso y más, lo que he pedido, ¿no? Pero primeramente necesito que, también como dijo Jesús, necesitamos poner nuestra mirada donde, primeramente, en las cosas eternas, en las cosas de arriba, dijo. Entonces, es cuestión de prioridades, ¿no? O sea, claro que Dios puede hacer que te asciendan en tu trabajo, puede darte un carro nuevo si quieres o del año, puede hacer que compres tu casa, puede hacer, eh,
que, no sé, que te paguen más ahí donde estás. Puede hacer que compres esto, lo otro, que te hagas de esto, del otro, ¿sí? O no puede Dios, sí, puede hacerlo, ¿sí? Y dice Dios, yo sí, y quiero ayudarte y me gusta que tú vivas bien, que tengas, cosas, ¿no? No es que a Dios le desagrade eso o que sea un pecado. El problema es que nada más deseamos ese tipo de cosas y las cosas de Dios, pues no, no ocupan un lugar importante en nuestra vida como lo ocupaban en el corazón de Eliseo, de Moisés, de David. Y por eso Dios les dio a ellos mucho más. Vamos a ver qué dice nuestra cita central de esta ocasión. San Juan, la primera de Juan, perdón, capítulo 2 versículo 17. Y esto nos tiene que como poner los pies en la tierra, ¿no? O ayudarnos a ponerlos sobre la tierra. Primera de Juan 2 17. Miren, aquí Dios nos dice que dice, el mundo y sus, ¿qué dice ahí? Sus deseos, o sea, todas las cosas que deseamos aquí en la tierra, como todas las que hemos mencionado ahorita, que nos atraen, que nos gustan, que quisiéramos lograr, ¿sí? ¿Todo qué? Todo eso se acaba un día. O sea, Dios te puede bendecir con todo eso. Te puede dar una pareja, te puede dar un trabajo, te puede dar una casa, un carro, un viaje, pero dice Dios, eso se acaba un día. O sea, tu felicidad no se basa en eso, sino las cosas que eternas. Entonces, el viaje, pues, va a pasar, o sea, un ratito y se acabó el viaje. A Mazatlán, a la playa, o donde quieras. El carro se descompone, ya, un día ya no sirve. La casa, un día ya no está. El trabajo, un día también se pierde. O sea, todas esas cosas, dice, pasan, son pasajeras, ¿sí? Pero, dice aquí, el que hace la voluntad de Dios, es decir, los que buscan que las cosas de arriba, las cosas eternas, permanecen, ¿qué dice? Para siempre. Porque esas cosas precisamente son ¿qué? Eternas. Y a través de ellas nosotros podemos llegar a que un día también a estar en la eternidad. O sea, cuando nosotros buscamos ese tipo de cosas, eso nos va a ir ¿qué? Ayudando a un día estar en la eternidad. ¿Sí? Entonces, por eso dice Dios, los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entonces, ¿qué tipo de cosas, de deseos debe haber en mi corazón? Dijimos, no está mal pensar del otro modo, ¿no? O sea, el problema son las prioridades. ¿Sí? O sea, ¿en qué tengo que pensar primeramente? O sea, ¿qué es lo que debe de ocupar mis pensamientos? O sea, en su mayoría, ¿no? Las cosas de Dios, las cosas eternas. ¿Cómo lo pensaba quien? Moisés, que pidió ver la gloria de Dios, David, que pidió estar cerca de Dios todos los días de su vida, y Eliseo, que pidió una doble porción del Espíritu de Dios. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 nos dice Jesús, fíjense bien, qué tipo de cosas debería yo de buscar en mi vida. Generalmente dice por ahí, en estos textos, en Apocalipsis 3 dice, tú buscas qué? Riquezas, cosas de aquí, ¿sí? De la tierra. Y cuando las obtenemos, dice, como que sentimos que no necesitamos nada más. O sea, si tengo dinero, tengo una casota, tengo un carro, ¿qué más podemos pedirle? Sí. Pero dice Dios, dice el versículo 17, dice, tú dices, yo soy qué? Rico, me ha enriquecido, no necesito de nada, de Dios mucho menos, o de las cosas de Dios, ¿para qué? ¿Sí? Y no te das cuenta, dice Dios, que eres que dice, un cuitado miserable, pobre, ciego y desnudo. Y a lo mejor podemos decir, no, no es cierto, pues tengo de todo. En el cual desnudo, si tengo ropa que muy buena de marca, tengo casa, no necesito nada, porque dice Dios que estoy pobre, ciego, desnudo.
Dice Dios ahí adelante, dice, yo te aconsejo que compres de mí, es decir, las cosas que debes de buscar realmente, ¿cuáles son? Dice ahí, oro refinado en fuego para que seas rico. Y ese oro representa la fe, o sea, debes de buscar que tu fe crezca, ¿sí? ¿Y la fe cómo se logra? Conociendo a Dios, ¿sí? Es decir, nos está invitando Dios a qué? A conocerle. Conóceme. Si no me conoces, dice, pobrecito de ti, por eso eres pobre, ¿sí? Dice, oro refinado en fuego para que seas rico. Vestidos blancos para cubrir tu vergüenza. O sea, puedes tener tu ropa de marca, ¿sí? Puedes, traer ahí accesorios, lo que quieras. Verte muy bien, ¿sí? Pero dice Dios que estás desnudo. ¿Por qué me pide Dios que compre, que le pida vestiduras? Sí. Porque Él me ofrece, dice por ahí en su palabra, un manto de justicia, para que no vean mi, ¿qué dice ahí? Mi vergüenza. Aquí está hablando del pecado. Es decir, a través de ese manto, así simbólico, Dios me justifica, ¿sí? Y estas cosas son las que yo debo de buscar cada día. La fe, que mi fe crezca, o sea, conocer más a Dios, de buscar que su perdón, su justicia, su justificación, buscar esas vestiduras blancas, es decir, aceptar a Cristo como sustituto y como mi abogado. Y finalmente dice, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver, porque estás ciego. Y a lo mejor dices, no, ya hasta uso pupilentes, ¿cómo voy a estar ciego? Para que se me dan los ojos azules. Pero dice Dios, está ciego. ¿Por qué? Porque no tengo a su espíritu. Y el espíritu de Dios es el que me hace que abrir los ojos a muchas cosas. Primeramente para ver lo que soy realmente, ¿sí? Mi condición. Y segundo, para poder ver a quién, Dios, y poder entender y poder discernir. Ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Esas son las cosas que debemos buscar, dice Dios, aquí en Apocalipsis 17, perdón, 3:17, este mensaje, ¿sí? Va especialmente dirigido a esta generación, ¿sí? Y eso es algo que, pues, que a esta generación no le importa. O sea, ¿qué me va a importar pedir la justicia de Dios, pedir de su espíritu, pedir, que mi fe crezca? Eso como que no. Ahorita en estos tiempos, ¿no? Es más, esta es una nueva era, como dicen. Ya estamos viendo en la era post-cristiana, ¿sí? Ya ahorita ya eso de Dios ya chole, ¿no? Ya se acabó, ya es cosa del pasado. Dice aquí, en la historia de la redención, vamos terminando, dice, cuando Cristo vino a este mundo, vio que los hombres habían dejado fuera de sus cálculos la vida eterna. Fíjense ya en los tiempos de Jesús. O sea, nadie pensaba en qué, en la vida eterna, en la vida futura. ¿Se imaginan ahorita, a estas alturas del partido, como decimos? Vean cómo es nuestro mundo, ¿sí? Vean cómo son nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Pues, ¿quién va a pensar en la vida eterna ahorita? En Dios, en la religión. Dice, vino para presentar esa vida delante de nosotros, Jesús, para que con su contemplación pudiéramos ser guiados a cambiar nuestra relación con las cosas de esta vida. O sea, al verlo a Él, al conocerlo, pudiésemos invertir nuestras prioridades, como decimos ahorita. Que las cosas de este mundo que generalmente buscamos en primer lugar pasaran a segundo plano. Eso era lo que quería Jesús. Dice, para que nuestros afectos pudieran ser puestos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, que se desvanecen tan pronto, dice. Cristo trata de desvanecer la sombra que Satanás ha originado para interferir entre nuestras almas y Dios, para que la visión de Dios y la eternidad pueda ser clara, o sea, que veamos esto con claridad y que pudiéramos no nada más verla, sino desearla.
lo hacía David, Moisés, Eliseo. Aunque Cristo dice, no desprecia este mundo. O sea, no está diciendo que lo que hay aquí no sirve, ¿sí? Que tu trabajo no sirve, que tu pareja no sirve, que tu carro no sirve. O sea, no está diciendo eso Dios. Dice, simplemente lo coloca en su adecuada posición de subordinación, o sea, en su lugar, las cosas en su lugar. O sea, no quiere decir que si quieres irte de vacaciones, Dios se molesta. Y es un gran pecado eso, ¿no? Dice Dios, sí, está bien, o sea, que quieras un descanso, que quieras ir a la playa, etcétera. Pero primeramente que búsqueme a mí, o sea, que la prioridad de mi vida sea Dios o la playa, ¿sí? Así que dice aquí, y entonces pone las cosas eternas en su importancia relativa delante de nosotros, para que podamos fijar nuestra mirada de la fe en lo invisible. Las cosas de interés temporal tienen el poder de absorber los pensamientos, ¿sí? Y los afectos. Y es importante que constantemente, dice aquí, encaucemos y eduquemos nuestros pensamientos a espaciarse en cosas de interés eterno. Es decir, nosotros tendemos, dice aquí, a que nuestros pensamientos, dice, sean de ese tipo, ¿no? O sea, terrenales, ¿no? O sea, las cosas de aquí. Se nos olvida de pronto lo eterno, pero dice, tenemos que reencauzar estas cosas. Decir, a ver, creo que ya me estoy desviando, creo que ya estoy dando importancia a otras cosas. Dice, tengo que educar mi pensamiento, mi mente para espaciarnos en otro tipo de cuestiones, ¿sí? Mientras más del Espíritu de Dios y de su gracia se ha llevado dentro de nuestra experiencia diaria, es decir, como Eliseo, ¿no? Que pidió hasta doble porción de ese Espíritu. O sea, entre más nos relacionemos con Dios, dice aquí, habrá menos que disensión, o sea, pleitos, más que gozo, y lo impartiremos a otros. Y aquí está un gran problema del cristiano, así en general, ¿sí? Pleitos, ¿qué más dice aquí? Falta de gozo. Vivimos amargados muchos cristianos, ¿sí o no? Y peleados. Y obviamente dicen, no podemos transmitir gozo tampoco, por consecuencia. Entonces la gente nos ve y dice, no, pues, estos cristianos, quién sabe que nos quieren lejos de ellos, ¿sí? ¿Por qué no que no tenemos al Espíritu de Dios? Entonces es un gran reto para nosotros, ¿no? Y ojalá que estos tres deseos los podamos tener en nuestro corazón de hoy en adelante, ¿sí? Que busquemos conocer a Dios, ver su gloria, que querramos y deseemos estar con Él todos los días de nuestra vida, cerca de Él, y que pidamos una doble porción de su Santo Espíritu. Que Dios les bendiga.